¿En dónde quedamos ayer? Quedamos precisamente hablando de qué era lo que había que contar. Entonces, cuando fueron los tubos abiertos, contábamos los diferentes nodos. Cuando fueron los tubos abiertos, entonces contábamos los nodos. Entonces, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, y así sucesivamente, contábamos los nodos. Entonces decíamos, y hicimos un resumen en ese momento, dijimos, ejemplo, si la frecuencia de la fuente de una nota fuera 240 Hz, entonces la siguiente, que sería el segundo armónico, pues será el doble, será 2 veces la frecuencia fundamental, y entonces sería 480. Si tuviésemos 3, pues entonces sería el tercer armónico, y entonces sería una nota entera de la frecuencia fundamental. Y entonces eso nos daría 720. ¿Qué concluimos? Que a medida que iba aumentando el armónico se iba volviendo más agudo. ¿Listo? Se iba volviendo más agudo. En el caso de esta condición, entonces dijimos, hay una fórmula para la frecuencia de un tubo abierto. Para la frecuencia de un tubo abierto. Y era la misma fórmula que tenían las cuerdas sonoras. La cuerda sonora tenía una fórmula que era de la siguiente manera. N, que es el número del armónico, o el número de nodos que tengamos, por el valor de la velocidad sobre 2 veces la longitud. De tal manera que entonces ok, teníamos eso, y entonces n es el número del armónico, o en su defecto el número de nodos que tengamos. Y b, que es la que nos importa, a diferencia de las cuerdas sonoras, P depende de la velocidad del sonido en el aire, y entonces hay una fórmula para ella. Y eso es igual a 331 más 0.6 C. 0.6 veces la temperatura en grados Celsius. Y obviamente la unidad que nos da eso es metros sobre segundo. ¿Por qué hacemos esta aclaración? ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque la diferencia entre tubo sonoro y cuerda sonora en la fórmula es el valor de la velocidad, mientras en las cuerdas sonoras depende de la tensión, depende del grosor de la cuerda, de la densidad lineal. En los tubos abiertos depende de la temperatura, o bueno, de la velocidad del aire. ¿Listo? Ahora, con respecto a eso, aparecen los tubos cerrados. ¿Alguien me quiere colaborar y colocar esa figura allá en el grupo de WhatsApp, por favor? Listo, muy amables. Vamos a continuar entonces. Borro aquí. Voy a dejar solo la fórmula de la derecha.
Ok. Y voy a pasar ahora a los tubos cerrados. Ayer intenté hacer el dibujo en el computador, no fue la mejor decisión. Y entonces la diferencia ahora viene, es en la forma de los tubos. Dijimos que el tubo tenía en el fondo un tabique que no le permitía a la onda hacer vibrar los extremos. Entonces, que lo que se generaba en ese tabique era un nodo. Eso fue lo que dijimos ayer en clase. Bueno, ahí lo que se va a generar es un nodo, de tal manera que entonces un segundito. Era que no había colocado el mouse y me estaba molestando. Entonces, cuando llegamos aquí, nos damos cuenta que tenemos el tabique. El tabique es lo que hace que se reconozca que el tubo es cerrado. Es decir, en otras palabras para nosotros, el tabique es esta pared. El hecho de que haya esa pared, nos genera que ahí se forma un nodo. Entonces ahí se nos genera un nodo. Listo. Pero la longitud del tubo que estábamos acostumbrados a determinar como L y relacionarla con el número de longitudes de onda que había, nos vamos a dar cuenta que ahora solo hay un cuarto de longitud de onda. Es decir, cuando llegamos acá, nos vamos a dar cuenta que una onda completa correspondería a tener la siguiente figura. Esto sería una onda completa. Esto sería una onda completa. Para el caso, cuando analizamos las cuerdas sonoras, hicimos una revisión y ustedes dijeron, profe, ahí solo se ve media longitud de onda. ¿Cuándo se ve la media longitud de onda? Pues cuando de alguna manera solo vemos un vientre o vemos, una cresta, un valle, que después lo definimos como vientres. Ahora nos damos cuenta que no vemos el vientre completo, que solamente vemos la mitad del vientre. Por lo tanto, entonces estaríamos hablando no de longitudes de onda completas, ni medias, sino estaríamos hablando de cuartos de longitud de onda. Estaríamos hablando de cuartos de longitud de onda. Por esa razón, entonces la fórmula ya no es acá. La fórmula para hallar la frecuencia de un tubo cerrado, sería igual. Aquí hay varias maneras de verlo. Hay personas que lo hacen así. 2n más 1 por la velocidad del sonido en el aire sobre 4. Ya voy a explicar cada una de las tres posibles situaciones que hay. Otros libros no lo trabajan de esa manera. Otros libros dicen no, es mejor trabajarlo así. Paréntesis, 2n menos 1 por la velocidad del sonido en el aire sobre 4n. Y la forma en que lo vemos aquí en clase es diferente. Aquí en clase decimos, no vamos a utilizar 2n menos 1, vamos a utilizar n por la velocidad del sonido en el aire sobre 4n.
Y acá entonces es donde debemos saber qué significa n en cada una de las situaciones. Nosotros en física, en el colegio, lo llamamos n, pero en el país hay otros profes que explican con 2n más 1, con otros que hacen 2n menos 1. ¿De qué depende eso? Entonces voy a explicarlo de la siguiente manera. Ahora, ayer una persona en el chat preguntaba y decía, profe, ¿cómo es la relación entre el tubo abierto y el tubo cerrado? Entonces observen el denominador. Al tubo abierto, ¿quién lo divide? 2. Al tubo cerrado, ¿quién lo divide? 4. ¿Cuál valor me daría mayor? Si todos los valores fueran iguales, ¿quién tendría una mayor, quién daría más grande, el tubo abierto o el tubo cerrado? Si todos los valores fueran similares, entonces yo puedo comparar la frecuencia del tubo abierto con el tubo cerrado. De tal manera que alguien en el chat nos dice, bueno, profe, listo. Cuando dividimos por 4, hay dos preguntas que están en el chat. Voy a responder la primera. Cuando dividimos por 4, 4 es más grande que 2. Cuando dividimos por 4, 4 es más grande que 2. Por lo tanto, la frecuencia del tubo cerrado me va a dar más pequeña. Eso quiere decir que entonces la frecuencia del tubo abierto será mayor que la frecuencia del tubo cerrado. Eso numéricamente lo vemos. La pregunta es cómo afecta la percepción del sonido. Entonces, para poderlo entender, siempre vamos a decir que un tubo abierto es más agudo que un tubo cerrado. ¿Por qué es más agudo? Pues porque su frecuencia da mayor y esa es la forma en que yo debo percibirlo. La frecuencia de un tubo abierto es más aguda. ¿Listo? Más agudo que un tubo cerrado. ¿Qué nos define eso? ¿Y por qué este 4? Entonces recuerden que este 4 aparece de la siguiente situación. Este 4 aparece porque son cuartos, así es que suena mal, pero bueno, un cuarto de longitud de onda. En la configuración es un cuarto de longitud de onda. Mientras que arriba, en el 2 es media longitud de onda. Esa es la diferencia entre la fórmula del uno y la fórmula del otro. Entonces, obviamente ayer quedamos, la fórmula no la alcancé a dar completa. Hasta ahí llegamos, creo. Entonces voy a explicar ahora sí qué significa cada una de las tres fórmulas que tenemos ahí. Alguien lo pregunta en la red y tiene que ver con identificar los nodos y tiene que ver con identificar los antinodos. Entonces, en este caso vamos a escribir media longitud de onda. Pues por eso es el 2 en el denominador y por eso es el 4 en el denominador. ¿Listo? Ok. Entonces, muchachos, ahora sí vienen tres fórmulas. Observen, por ejemplo, en este resumen que dan en la red, miren la fórmula que utilizan. En este resumen que dan en la red, lo utilizan con 2n más 1. ¿Sí? Pero hay personas, lo que les decía, en la física eso depende, en la física depende de ciertas condiciones. Entonces, bueno, muchachos, siempre que haya un tabique, como en este caso, pues tiene que presentarse un nodo.
¿Cómo sabemos que hay un nodo? Porque es el punto donde no hay vibración. Y no hay vibración porque coincide con la posición de equilibrio. Este sería otro nodo. ¿Por qué? Porque no hay vibración. Nodo y nodo. En los puntos donde no hayan vibraciones, hay nodos. ¿Listo? En los puntos donde no haya vibración, hay nodos. Ahora, ¿dónde hay antinodos? Entonces uno, si se deja llevar por el cuento de que es el punto donde haya máxima vibración, uno podría pensar que aquí hay un antinodo. Ahí no hay antinodo. Por así lo voy a colocarlo así, falso antinodo. Porque para que haya antinodo debe formarse un vientre completo, debe formarse o una cresta o un valle. Por lo tanto, en esta condición podríamos pretender o pensar que aquí sí hay un antinodo. ¿Listo? Entonces voy a escribir aquí, este es un nodo. Entonces los nodos, punto donde no hay vibración, y este sería entonces el antinodo. Y si uno se deja llevar, entonces creería que este punto de aquí, es un antinodo, pero no es un antinodo. ¿Cuál es la justificación para que no sea un antinodo? Pues que no hay el vientre completo, no se forma completamente la cresta o el valle. Entonces, muchachos, dime. En un vientre solo va a haber uno o también se puede abajo. No, lo que pasa es que cuando hacemos la de abajo, en realidad lo que nos están mostrando es que la onda se refleja. Esta de aquí lo que nos muestra es que la onda se refleja. Entonces, por esa razón es que dibujan el retorno de la onda. Entonces, por eso solo arriba o abajo. O lo tomas arriba o lo tomas abajo, pero no en ambas. ¿Listo? Ahora viene la siguiente condición. Dependiendo de qué libro sigan ustedes para estudiar, algunos no siguen libro, algunos solamente siguen la instrucción que nosotros damos aquí en clase. Y eso está bien. Entonces, esta podría ser una fórmula. Imaginemos que se apoyan en compañeros de otros colegios donde explican, entonces allá les explican con esta fórmula. Y la que nosotros vamos a estudiar aquí en clase, es esta fórmula. Las tres dan el mismo resultado desde que yo identifique qué es lo que necesito. Entonces, por favor, vamos a mirar esta fórmula. Entonces, fórmula de cuadrito amarillo. La fórmula de cuadrito amarillo nos cuenta ese 2n más 1 hace referencia a que n, el que están contando, es el número de vientres o antinodos. Solo cuentan los vientres o antinodos, no les interesa contar algo adicional. ¿Listo? Entonces revisemos. ¿Cuántos antinodos hay en el primero? ¿Cuántos antinodos hay? En la primera, ¿cuántos antinodos habría? ¿Hay antinodos? Ustedes me dicen aquí en el chat. No, profe, no hay antinodos. Entonces, n, ¿cuánto valdría en ese caso? Entonces, como no hay antinodos, n valdría 0. Y al valer 0 y reemplazar en la fórmula, nos daría 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces nos daría B sobre 4N. ¿Listo?
Si lo hago con la siguiente figura, ¿cuántos antinodos hay? En la siguiente figura, entonces nos daría n igual a 1. Me escriben aquí en el chat, me dicen, profe, en la siguiente figura solo hay un antinodo. Muy bien, en la siguiente figura solo hay un antinodo. Entonces reemplazo n igual a 1. Si reemplazo n igual a 1 en la fórmula, me quedaría 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 veces la velocidad del sonido sobre 4L. Y así sucesivamente. En la siguiente fórmula, ¿qué tendríamos? En la siguiente fórmula tendríamos 2 antinodos. Entonces nos daría n igual a 0, n igual a 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces en la siguiente secuencia nos daría 5b sobre 4l. Eso quiere decir que la secuencia amarilla, la secuencia de la fórmula amarilla sería n igual a 0, luego igual a 1, luego igual a 3, perdón, n igual a 0, n igual, dime. En el que hizo o sea, la que reemplazó la fórmula, hizo de tubo abierto o cerrado. Esto que estamos hablando es solo tubo cerrado. Y una pregunta, es que yo tengo, pues yo no sé, aquí yo tengo anotado en cuaderno que n es igual a la suma de nodo y antinodo. Ah, sí, lo que pasa es que, por eso te digo que eso depende de la fórmula que vayas a tomar. Es decir, en este caso estamos mostrando la fórmula amarilla. Imaginemos que tienes algún compañero de otro colegio y allá el profesor les enseñó a contar antinodos, ¿sí? Entonces, como el profesor les enseñó a contar antinodos, ellos trabajan con n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, y cuando reemplazan el n, van encontrando una secuencia que es 1 sobre b, 1 por b sobre 4l, 3b sobre 4l, 5b sobre 4l, ¿sí? Porque están contando solamente los antinodos. Ahora, los antinodos, a pesar de que nosotros aparentemente vemos otro antinodo aquí, porque eso sí es importante entenderlo, a pesar de que aquí se ve otro antinodo, este antinodo no se cuenta. Este antinodo no se cuenta o el de arriba o el de abajo, pero no los dos, ¿sí? Entonces es más fácil decir un antinodo por cada vientre. Un antinodo por cada vientre. ¿Listo? Sí, sí es más fácil así. Ahora vamos con la segunda. La segunda fórmula, imaginemos que ustedes tienen compañeros de otros colegios. Entonces, venga, no entiendo esto. Mira, nosotros nos explicaron contando otra condición. Entonces, esta fórmula verde no cuenta los antinodos, no cuenta los vientres, sino cuenta los nodos. Cuenta los nodos. Entonces voy aquí a colocar la cuadrícula verde para entenderlo aquí en la fórmula. Entonces, en la cuadrícula verde, la fórmula tiene la siguiente sucesión matemática. 2n menos 1. ¿Qué están contando en esa fórmula? Entonces, en esa fórmula no cuentan los vientres. En esa fórmula, n es el número de nodos. De tal manera que al reemplazar, ¿cuántos nodos hay en la primera? Entonces, en el primero hay un nodo, ¿cierto? Multiplico. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Entonces, obtendría la respuesta B sobre 4L.
Luego vamos a reemplazar en la segunda figura. ¿Cuántos nodos hay en la segunda figura? Hay 2. Al reemplazar, obtendría una fórmula que diría 3b sobre 4L. ¿Cómo la obtengo? Pues reemplazo y digo 2 por 2, 4, menos 1, 3 sobre 4L. Y así sucesivamente. Entonces aquí la sucesión arrancaría en 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esa sería en el caso de que ustedes decidan tomar la forma verde. Nosotros aquí en clase, ¿cuál vamos a ver? Entonces, nosotros aquí en clase vamos a ver la fórmula entendiendo el concepto. Entonces, simplemente vamos a utilizar la casilla negra. La casilla negra, que es la fórmula que a mí me interesa, que fue la que ayer hablamos, lo que hace es que sumamos n en este caso para nosotros, n en este caso, es igual a la suma de nodos más antinodos de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces vamos a sumar los nodos en la primera condición. ¿Cuántos nodos hay? Entonces, en el primer caso, en la primera figura tengo un nodo más 0 antinodos. ¿Sí está claro? ¿Eso cuánto me da? 1. Reemplazo en la fórmula y ¿qué obtengo? B sobre 4L. Vamos con la segunda configuración. La segunda configuración, ¿cuántos nodos? 2 nodos. ¿Cuántos antinodos? Un antinodo. ¿Cuánto nos da? 5 por B sobre 4L. Entonces nos daría, como hemos visto en las otras fórmulas, la segunda configuración nos daría 3b sobre 4l, que es la misma configuración que le está dando a todos los otros valores. Es la misma configuración que le está dando a los otros valores. Sí, claro, déjame, pero ya no puedo hacer caso. Sí, me la dejas así yo. Claro. Sí. Bien, entonces aquí tenemos n. Ahora tenemos el otro n. Imaginemos que nos dan la siguiente ecuación. Entonces, la siguiente ecuación, perdón, la siguiente configuración. La siguiente configuración es el segundo armónico, el tercer armónico, perdón. El tercer armónico. Entonces, n sería igual a ¿quién? Primero el número de nodos, los nodos. Entonces, ¿cuántos nodos habrían? Habrían 3 nodos. ¿Cuántos antinodos? 2. Muy bien. Y entonces, la fórmula para nosotros quedaría de la siguiente manera. 5b sobre 4l. No sé cuál les parezca más fácil a ustedes. Igual son 3 maneras de ver el fenómeno. Contar nodos, contar antinodos o la suma de nodos y antinodos. Yo generalmente a los estudiantes les ofrezco la tercera fórmula, la negra, a los estudiantes. Siempre trabajo con esa. ¿Por qué? Porque es la que me permite reconocer cualquier figura de esas. ¿Sí está claro para todos? Por favor, si alguien me puede colaborar, colocando allá en la red la figura, así como está. Ustedes pueden tomar cualquiera de las 3 opciones. Yo recomiendo la negra, que es la más fácil.
¿Por qué? Porque la fórmula es muy parecida a la de cuerdas sonoras. La fórmula es muy parecida a la de cuerdas sonoras. Entonces, de alguna manera es como estar haciendo el mismo procedimiento y lo único que cambia es el denominador. Y pues yo ya sé que en el caso de las cuerdas y de los tubos sonoros abiertos, yo cuento los nodos. Y aquí lo único que cuento es los antinodos. Ok. Bien, muchachos. Entonces, ahora vamos a aplicar esto porque es que no tiene gracia ver la teoría sin poderla aplicar. Entonces, voy a borrar aquí solamente para hacer un recorderis de las tres fórmulas y vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? O sea, para que la tengan claro ustedes. Bien, entonces el truco es el siguiente. Si me hablan de si me hablan de cuerda sonora, si me hablan de cuerda sonora, si me hablan de una cuerda sonora, entonces la fórmula de una cuerda para la frecuencia de una cuerda sonora es N por B sobre 2L. ¿Qué cuento cuando sea la cuerda sonora? Entonces, en las cuerdas sonoras, cuento el número de vientres. N es el número de vientres. Si ustedes no quieren decir vientres, que les suena raro, entonces solamente dicen antinodos. ¿Listo? Para que sea más fácil esa condición. Ahora, el problema es que la velocidad está afectada por una variable. ¿Cuál es la variable? La tensión y el parámetro μ, donde el parámetro μ es la relación entre la masa de la cuerda y la longitud de la misma. La longitud de la misma. Muchachos, esa es la fórmula para la cuerda sonora. Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que aprender a diferenciar entre cada una de ellas. Por eso les estoy haciendo el resumen en este momento. Aquí es una división, acá también es una división. Acuérdense que aquí es masa de la cuerda. Yo no lo escribí, sino para poderlo definir y diferenciarlo de que le coloquen un peso por ahí para confundirlos. Y entonces, aquí esto va dentro de una raíz. Ahora vamos con el tubo sonoro abierto. Tubo sonoro abierto. El tubo sonoro abierto, la fórmula de un tubo sonoro abierto es F sonoro. Entonces, por fórmula, es la misma fórmula de la cuerda sonora. Por fórmula es la misma fórmula. N por B sobre 2L. N es igual, en este caso, entonces en los tubos sonoros abiertos, yo debo contar los nodos. Pero la velocidad es la velocidad del sonido en el aire, que corresponde a la siguiente fórmula, 331 más 0,6 T, donde T
es la temperatura en grados Celsius. Contamos los nodos y entonces aparece el tubo sonoro cerrado. El tubo sonoro cerrado, la frecuencia del tubo cerrado es igual a, bueno, hay tres fórmulas, ya sabemos, 2n más 1 por b sobre 4l si no quiero usar esa fórmula, porque esa es la ventaja de que sabe matemáticas y el que sabe física, puedo usar cualquiera siempre y cuando entienda el fenómeno. Entonces me dará el mismo enunciado, pero con un negativo aquí. Y si no, entonces la fórmula que es muy parecida a la de la cuerda sonora y a la del tubo sonoro. Perdón, a la de la cuerda sonora y a la del tubo sonoro abierto, que es n por b sobre 4l. Lo mismo que en los anteriores. La velocidad que se reemplaza aquí es la velocidad del sonido en el aire y depende de la fórmula 331 más 0,6 t. En ese orden de ideas, ya nosotros dijimos. Entonces, aquí vamos a reemplazar algo. Aquí vamos a reemplazar algo. Y aquí vamos a reemplazar algo. ¿Qué vamos a reemplazar? Pues eso dependerá del fenómeno que me estén pidiendo que analice. Y entonces, en el primer caso, no n, ¿quién viene siendo? En el primer caso, n es el número de antinodos. Sí, confirmen por favor. ¿Qué fue lo que les dije ahorita? En el segundo caso, n es el número de nodos. Y en el tercer caso, n es nodos más antinodos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que sin importar si usted reemplaza antinodos, nodos o la suma de nodos más antinodos en la fórmula, la secuencia que le va a dar al final son números impares. Será el 1, el 3, 5, 7, 9, 11 y así. ¿Listo? Bien, por favor, alguien que coloque esa diapositiva allá, le agradezco. Ok. Aquí vamos a revisar. Ya alguien nos colaboró colocando la imagen allá. Muy bien. Ahora, vamos a mirar los ejercicios. Por favor, les deben ubicar la actividad que se les envió. Yo voy a abrir un libro. ¿Ya a ustedes les envió un libro de física? No. Yo les envié aquí por el chat un libro de física. ¿Qué libro les envié? ¿El Bufa o el Serway? A ustedes les envié fue el Bufa. Ya, aquí está mirando los apuntes. Listo, entonces... Listo, aquí ya alguien me confirmó, sí, profe, aquí en la página, en la pasta dice Bufa. Muy bien.
Un segundito, estoy abriendo el archivo para verlo junto con ustedes. Listo. Entonces, muchachos, voy a compartir el libro. Entonces, este es el libro. Yo abrí la página 500, a pesar de que aquí, a pesar de que dentro del libro dice 474, yo en realidad abrí la página 500. ¿Sí? Abrí la página 500. ¿Y por qué abrí la página 500? Porque nosotros debemos contar el índice, el vocabulario, la tabla de contenido. Entonces eso hace que se vaya corriendo la página como tal. Entonces, aquí ya nos están hablando del sonido como tal. Bueno, ahí hay de intensidad, nivel de intensidad que no lo evaluamos tan fuerte la vez pasada. En esta ya entrará efecto Doppler, que ya lo vimos, ya ahora sí hemos podido revisarlo en el siguiente examen. Y vamos a mirar, entonces lo de los tubos sonoros. Aquí está lo de los tubos sonoros. Les muestran la configuración en la página 518 o 492, según el texto, según la lectura de PDFs, 518, según el texto, la 492. Ahí están la configuración, aquí nos muestran un instrumento, creo que a este lo llaman clarinete, confírmenme por favor, no sé cómo se llama ese instrumento. ¿Sí es clarinete? Bueno, entonces ahí les muestran a ustedes las fórmulas, y todo lo que yo hablé. Lo que pasa es que aquí de alguna manera lo detallan más, les hablan de cada una de las condiciones para lo que es la teoría. Y lo único que me interesa explicar en este momento es este concepto. El primer sobretono es el segundo armónico. Una cosa es el armónico y otra cosa el sobretono. El sobretono es cuando a alguien que interpreta un instrumento musical le dicen una octava arriba de la que están sonando. Entonces es el siguiente armónico en el que está. Pero simplemente lo que debemos tener en cuenta es eso, que siempre que nos hablen de sobretono, ejemplo, si me están diciendo, y voy a inventarlo aquí porque es sobre el texto, entonces, si me dicen el quinto sobretono, yo debo entender que el quinto sobretono es el sexto armónico. Es un armónico arriba del que me estén hablando. Quinto sobretono es el sexto armónico. O en otra palabra, el sobretono es igual a n+1 armónico. Entonces, si me dan el número del sobretono, yo le sumo 1 y tendré el armónico que me están pidiendo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, teniendo en cuenta esa condición, el libro nos muestra unos ejercicios que tienen que ver con cuerdas sonoras y tubos sonoros. Bien, entonces, ¿dónde empiezan los ejercicios de cuerdas sonoras y tubos sonoros? Los ejercicios de esta condición empiezan en la página 528 de PDF o 502 del libro texto. Bien, entonces muchachos, primer ejercicio, leámoslo así, relajados. ¿Qué dice? Es una pregunta de opción múltiple. Dice, se tiene un tubo abierto y otro cerrado de la misma longitud. ¿Cuál frecuencia natural será más baja? Recuerden que la palabra baja en frecuencia significa grave. Recuerden, bajo en frecuencia
significa un tono grave. Entonces, ¿quién será más grave? ¿El abierto? Cerrado, creo. El cerrado será más grave. Muy bien. Entonces, lo que tú deberías hacer allá en la prueba es marcar. Muy bien. El cerrado siempre será más grave que el abierto. Bien. Ahora, esto lo explicamos cuando vimos sonido. Dijimos que el humano, ¿desde dónde hasta dónde puede escuchar? En frecuencias. El humano, ¿qué tipo de frecuencias puede detectar? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cuál es la máxima frecuencia audible por un humano? 20 decibeles. No, en frecuencia. Lo que me estás hablando es de intensidad. Bueno, entonces lo tienen que recordar, muchachos. El oído humano solo puede detectar frecuencias entre 20 hasta 20.000 Hz. Sin embargo, es muy poco el humano que puede escuchar en los 20 Hz, pero se puede, ¿sí? Normalmente uno empieza a escuchar en los 300 Hz, ¿sí? Normalmente uno puede escuchar en los 300 Hz. Hay una aplicación que nos permite reproducir esa condición. Creo que el Mr. Freddy la compartió en su Facebook el otro día. Ahorita abro mi Facebook y miramos a ver si el flaco la tiene ahí y miramos si ustedes perciben 20 Hz. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál sería en la pregunta 82? Entonces, me contestan aquí en el chat. Profesor, dice la A. ¿Qué dicen ustedes? Aquí alguien me responde que en la A escucharía mejor los tonos. Y dice mejor, creo que sí. Resulta que el humano puede escuchar entre cuánto y cuánto. 20 también. O sea que esos valores que están en ese ejercicio, 1000, 4000, 6000, todos los podrían escuchar. Nosotros los adultos, nosotros los mayores, perdemos capacidad auditiva. Por ejemplo, ustedes que están en la época de adolescencia, que están al 100% del desarrollo de todos sus sentidos, normalmente pueden escuchar bien en 19.000. Nosotros los adultos ya no escuchamos. En el caso mío, yo a partir de 14.000 ya no escucho. A partir de 14.000 ya no escucho. Vamos a mirar. Voy a conectar. Un segundito, voy a mirar a ver si encuentro acá mi Facebook rápidamente para hacer la prueba con ustedes. Vamos ahí unos minutitos. Por favor, pues obviamente ustedes están escuchando el audio mío, pero lo interesante aquí es que me digan si sí escuchan la frecuencia o no escuchan la frecuencia. El flaco el otro día la compartió. Yo no sé si es que el flaco allá en el colegio donde trabaja explica física, pero comparte muchas cosas de física interesantes. Bien, un segundito mientras abre esto. Ahora entonces, busquemos a quién tenemos que buscar. Ese se llama Freddy. Freddy Santiago. Listo, Freddy Santiago.
Fue el último que compartió. Flaco comparte muchas cosas. Un segundito a ver si la tiene aquí a la mano. No lo encuentro. Listo, búsquenla. ¿Cómo se llamará eso? Sonido. Listo. Aquí está, por favor. Voy a compartir. Vamos a ver si ya. Ok. Vamos a detenerla primero. Voy a compartir, nueva función, compartir. Ok. Y bien, entonces muchachos. Me dicen si están viendo en este momento que dice señal, frecuencia de 771 Hz. Sí, señor. Listo, entonces por favor, atentos en el micrófono de ustedes, en el computador. Las primeras frecuencias todos las vamos a anotar. Yo a partir de 14.000 ya no escucho, así esté aquí al lado del computador. ¿Listo? Entonces, atentos. Si se dieron cuenta, en esta inicia en una frecuencia muy baja. Inicia después de 500. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, que antes de 300 es muy difícil detectar el sonido. Entonces aquí todos lo estamos detectando y al principio nos aturde y nos incomoda. Bueno, aquí a partir de 14.000 yo ya no escucho. Aquí porque estoy en el computador y tiene buen audio, puedo escuchar por encima de 15.000. Algunos todavía deben estarle retumbando su sonido, sus oídos. Ahí, ya no escucho nada. Cuéntenme, ¿llegaron hasta 20.000? Sí. Ya. Entonces, eso indica que sus oídos están sanos. Cuando uno hace la prueba cuando uno le hacen la prueba de audiometría, le van colocando diferentes pitos y uno por, ¿cómo se dice?
va levantando la mano diciendo sí, sí escuché o no escuché. Y con eso determinan si tiene caída auditiva o no. ¿Listo? Yo, por ejemplo, por encima de 14.000, algunos pitos no los alcanzo a escuchar. Aquí, hoy, en ese experimento, parece que pasé de los 14.000, de 15.000. Extraño, pero lo logré. Bueno, entonces ahora sí empezamos con los ejercicios. Entonces empezamos. Nos dan este ejercicio, atentos. Ejercicio 90. En el ejercicio 90 nos dicen las tres primeras frecuencias de un tubo son 126, 378 y 630. ¿El tubo es abierto o cerrado? Halle la longitud del tubo si la velocidad del sonido en el aire era, de 340. Ojo, la respuesta en el enunciado anterior era todas las frecuencias. De 1000 a 6000, todo el mundo las puede escuchar bien. El problema es ya en los pitos superiores, los que se acerquen hacia el 20.000 o por debajo del 300. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio anterior eran todas las anteriores. Ahora, bien, muchachos, nos dan estas tres frecuencias. Y nos dicen, ¿ese tubo es abierto o es cerrado? ¿Qué se les ocurre para solucionarlo? Entonces, el secreto aquí es dividir las frecuencias. Si nos da un número exacto y tiene una frecuencia continua, miramos si es abierto o si es cerrado. Entonces, miremos acá. Vamos a dividir 378. Lo vamos a dividir, 378 lo vamos a dividir en la primera frecuencia. Luego, a 630 vamos a dividirlo en 126. Ahora quiero que miren el siguiente enunciado. Dice, las tres primeras frecuencias naturales. Entonces significará que 126 debe ser la frecuencia fundamental. ¿Cómo sé eso? Pues porque me están diciendo que son las tres primeras frecuencias de un elemento. Entonces 126 para nosotros será la frecuencia fundamental. ¿Listo? Frecuencia fundamental. Por favor, ¿cuánto les dio en la calculadora al dividir 378 en 126? 3. Entonces me da 3. El tercer armónico, ¿cuánto les da la división? 5. Les da 5. Entonces este es un tubo cerrado. ¿Por qué sé que es un tubo cerrado? Entonces, por el tipo de secuencia que tiene. Me explico. En un tubo abierto, la frecuencia debería ir creciendo así. Múltiplos de la frecuencia fundamental. En un tubo abierto debería venir así. 1, 2, 3, 4, 5. Una frecuencia. En los tubos cerrados, la lógica de sus múltiplos, porque como sumamos los
sumamos los nodos y los antinodos, empieza así, 1, 3, 5, 7, 9. ¿Listo? Esto es lo que nos permite entonces definir que según para este ejercicio que estamos desarrollando, el tubo ¿cuál sería? ¿Sería un tubo de qué tipo? Cerrado. Ahora nos piden la segunda pregunta, la B. La B nos dice, si la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, encuentre la longitud del tubo. Entonces simplemente yo ya sé que es un tubo cerrado. Entonces ustedes allá señalan la respuesta. Tubo cerrado. ¿Listo? Escribo mi fórmula de tubo cerrado. Ya sabemos que la fórmula de tubo cerrado es frecuencia de un tubo cerrado Entonces la frecuencia de un tubo cerrado es N por B sobre 4L. Yo conozco la frecuencia fundamental. ¿De cuánto es la frecuencia fundamental? Entonces me la dan 126. Para 126, el N vale 1. La velocidad me la están diciendo, me dice que vale 340. En el denominador tengo un 4 y entonces lo único que me interesaría hallar de ese denominador sería la longitud de ese tubo cerrado. ¿Cuánto? Dime. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo qué? Es que no te alcanza a escuchar bien. Pregúntame, porfa, no hay problema. Ya, en el chat me preguntaron. Bien. Me dice acá la señorita, no, profe, era muy fácil, es que no había visto la secuencia escrita ahí en la pantalla, no había visto la secuencia. Y tampoco sabía, es decir, la pregunta que me iban a hacer era, ¿cómo sabía que 126 era la frecuencia fundamental? ¿Cómo hizo el profesor para saber que 126 era la frecuencia fundamental? Entonces, el secreto estaba en el enunciado, porque el enunciado nos dice que nos están dando el dato de las 3 primeras frecuencias. Entonces, en teoría nos están dando la frecuencia fundamental y 2 adicionales para poder reportar nosotros el análisis de ese ejercicio. Bien, me preguntan aquí en el chat. Entonces, este n que estoy reemplazando aquí, significa que en la fundamental n va a ser 1, porque solo habría la suma de los nodos y de los antinodos me daría 1. Y en cuerdas sonoras y en tubos sonoros abiertos, también n siempre va a ser 1. Listo. Ok, ¿cuánto les dio L al despejar, por favor? 1,48. Listo, entonces esa unidad me da en metros. Entonces, aquí la respuesta era N igual a 1,48 metros. Si ustedes ven, aquí no hay de dónde, es solo lectura del enunciado. ¿Listo? Es solo lectura del enunciado. Ojo, vamos a mirar el 93, que es un ejercicio interesante porque lo puede uno confundir. Confundir cuando digo es, si quieren miren el 91, pero entonces muchachos, son las 8:24, me pasé de revoluciones, tomémonos un descansito hasta las 8:30 para que se levanten, al menos tomen agua, o estiren las manos, las piernas y regresan, ¿sí? 8:30 nos vemos. Para poder hacer 3 o 4 ejercicios de una vez. ¿Listo? Bueno, mi
Bueno, listo. Vamos a continuar entonces. Ya desarrollamos el ejercicio 90. Vamos a mirar otros dos ejercicios que tienen que ver con tubos. Entonces nos dicen ahora el ejercicio 91. Por favor, ¿alguien puede poner allá la foto del resultado del ejercicio 90 en el grupo? Esto que hice en mi celular. Bueno. Bien, entonces continuamos acá. Voy a borrar este ejercicio. No olviden ahí tomar los apuntes. Ok, continuamos entonces. Vamos a hacer el ejercicio 91. Nos dan el siguiente dato. En el ejercicio 91 también nos hablan de un tubo, no nos hablan de una cuerda sonora, sino nos hablan de un tubo. En el tubo nos dice a 20 grados Celsius, la nota Do que ejerce este tubo cerrado es de 528 Hz en su frecuencia fundamental. ¿Cuál será la frecuencia fundamental del tubo cuando la temperatura sea de 0 grados? Entonces ya sabemos que es un tubo cerrado, eso es importante a la hora del análisis. Entonces yo ya sé cuál es la fórmula que voy a utilizar, entonces digo frecuencia fundamental es igual a N por B sobre 4L. ¿Por qué sobre 4L? Porque nos acaban de decir que es un tubo cerrado. Bien, como nos dicen que es la frecuencia fundamental, nosotros ya sabemos que en la frecuencia fundamental N vale 1. También nos dan el dato y nos dicen que la temperatura en ese momento es de 20 grados Celsius. Entonces, eso quiere decir que con la temperatura podría hallar la velocidad y al hallar la velocidad, entonces mi única incógnita en esa ecuación sería la longitud del tubo. Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar los datos de la temperatura. Entonces, velocidad del sonido para este tubo sería 331 más 0,6 T. Reemplazo la temperatura por 20 grados centígrados. Eso me daría 331 más 0,6. Ustedes allá en su calculadora reemplazan el 20. Al reemplazar el 20 eso me daría 12 más 331. Entonces la velocidad me daría 343 metros por segundo. Es decir, la velocidad estándar para la velocidad del sonido en el aire. Reemplazamos ahora. La frecuencia fundamental vale 528. En ese momento N vale 1. Por la velocidad que es 343. Y a eso lo divido en 4 por L. L es igual a. Entonces, por favor, hacen el despeje ustedes y me dicen cuánto les da la longitud de ese tubo.
¿Cuánto les da la longitud de ese tubo? Alguien me dice aquí en el chat, profe, yo ya calculé eso y me dio 0,162 metros, o sea, 16 centímetros. Y ustedes saben que 16 centímetros podría ser una flauta o una ocarina, ¿sí? Aquí dicen que es un órgano, entonces bien, 0,162 metros, 16 centímetros, listo. Pero esa es la longitud del tubo. La longitud del tubo yo no la puedo cambiar. Lo que sí puede cambiar es la frecuencia fundamental si voy a otra región del país, de la ciudad, donde se va a presentar esa dificultad. ¿Por qué? Porque va a cambiar la temperatura y al cambiar la temperatura va a sonar desafinado. ¿Por qué suena desafinado? Pues porque cambió la temperatura y por lo tanto cambia la velocidad. Entonces hallo la nueva velocidad porque ahora la velocidad es a 0 grados Celsius. Dice, ¿cuál será la frecuencia fundamental del tubo cuando la temperatura sea de 0 grados Celsius? Más 0,6 T. Reemplazo y sé que la temperatura en ese momento vale 0, entonces la velocidad del sonido en ese momento sería 331 metros por segundo. Ahora voy a hallar la frecuencia fundamental para la nueva velocidad del sonido. Sabemos que en la frecuencia fundamental se presenta un nodo, 0 antinodos, entonces la velocidad sería 331 que divide en 4 veces la longitud. La longitud ya la habíamos calculado que era 0,162. ¿Cuánto les da la nueva frecuencia? Me dicen acá que les da 510 Hz, 510,8. Entonces, muchachos, si esa persona está interpretando una melodía aquí en Barranca, bueno, en Barranca no, porque en Barranca no habrían 20 grados, de pronto en Bucaramanga, 20 grados. Y entonces allá la frecuencia era de 528 Hz. Cuando va a 0 grados, imaginemos que va a una ciudad que tenga 0 grados, en Colombia de pronto un páramo. No, bueno, sí, podría ser un páramo, pero tendría que haber hielo, de pronto un nevado. Y van a interpretar en el nevado, entonces sonaría desafinada, sonaría más grave, sonaría 510, sonaría más desafinada, sonaría más grave esa condición. Entonces, por favor, tomar allá apuntes, es muy fácil el ejercicio 92, 91. Ahí mismo podemos mirar el ejercicio 93, que lo puede a uno confundir, porque le piden a uno la distancia entre un nodo y un antinodo. Y de pronto eso sí necesita un poquito más de análisis. Cuando decimos más análisis es entender el concepto de tubo.
Bien, borramos aquí. Bueno, si ustedes me colaboran colocando allá el resultado en el grupo de WhatsApp para los que normalmente lo consultan. Ustedes saben que en esta temporada muchos de ustedes son más de herramientas digitales. Difícilmente veríamos en ustedes cuadernos llevados al día. Entonces, si alguien desea, lo coloca ya en el grupo de WhatsApp. Esa es la resolución. Vamos a mirar entonces el ejercicio. Vamos a mirar el ejercicio 93. Vamos a resolverlo en este espacio que hice aquí al lado. Listo. Nos dicen en el 93, un tubo de órgano que está cerrado en un extremo tiene una longitud de 0,8. metros. Sé que el tubo es cerrado. Me lo están diciendo. Nos dice, halle la distancia que hay desde un nodo hasta un antinodo. Obviamente, nos deben decir en qué tipo de armónico, porque entre más grande sea el armónico, se va a reducir esta distancia. Entre más grande el armónico, se va a reducir esta distancia. Entonces, por eso nos dicen, hágalo en el segundo armónico o en el tercer armónico. Nos dicen, temperatura igual a 20 grados Celsius. Y para el segundo armónico, vamos a hacerlo. Si es para el tercer armónico, puede ser lo mismo. Simplemente que debemos tener mucho cuidado. Bien, entonces, la recomendación aquí es dibujar el tubo. Entonces, dibujamos el tubo. Una vez dibujamos el tubo, entonces vamos a dibujar cómo es la configuración de las ondas. Cómo es la configuración de las ondas en ese caso. Listo, ya tengo el tubo. Entonces, si es el segundo armónico, significa que el N del tubo cerrado, es igual a 3. Significa esto que tiene. Entonces, en mi configuración, el segundo armónico sería de la siguiente manera. Tendríamos un nodo aquí. Tendríamos otro nodo aquí. Tendríamos vibración en este punto. Tendríamos vibración en este punto. Ok. Entonces, ahora sí, hago el dibujo de la configuración. Entonces, inicio acá. Vengo a este nodo y llego aquí. Y en la otra, pues obviamente, en la última parte no me cuajo, vamos a hacerlo aquí por pedacitos. Ahí tratando de hacerlo ustedes allá con el lapicero es más fácil. Aquí el computador no deja mucho. Listo. Entonces, se supone que yo conozco o puedo conocer la longitud del tubo. Esta sería la longitud del tubo, que según esto me dice que mide 0,8. Dice que mide 0,8 metros. Todo eso mide 0,8. Y yo ya sé
que desde este punto hasta este punto entonces debo contar longitudes de onda. Entonces aquí hay un cuarto de longitud de onda. Aquí hay un cuarto. Aquí también hay un cuarto. Y aquí también hay un cuarto. En teoría, entonces, vamos a hacer acá, entonces, podemos decir que la longitud aquí es igual a 3 cuartos de longitud de onda. ¿Cómo voy a hacer el símbolo de longitud de onda? Ahí es donde está el chicharrón. Ese es el garabatico de longitud de onda común. Entonces, nos dicen, ¿qué distancia hay desde este punto hasta este punto? ¿Qué distancia hay desde un nodo hasta un antinodo? Es decir, nos están preguntando por esta distancia. Entonces, ¿cuánta distancia hay? Un cuarto de longitud de onda. Pues si yo hallo la longitud de onda, y conozco porque conozco la longitud total, pues directamente la divido en 4 y ese será el valor que necesitamos. Ahora, la pregunta que ustedes dirán, bueno, profe, ¿y entonces para qué nos dieron los 20 grados Celsius? ¿Para qué nos dieron eso? Es porque la velocidad podría hacernos o podría permitirnos calcular la frecuencia en ese momento, pero a nosotros lo único que nos interesa es que ya sabemos que es el segundo armónico. Entonces, ¿cómo sé que es el segundo armónico? Porque aquí me lo están diciendo. Entonces, listo. Voy y hago ese ejercicio. ¿Cuánto me da la longitud de onda? La longitud de onda es igual, vamos aquí a hacer el garabatico ese. Longitud de onda es igual. Aquí en el chat me dice, profe, la longitud de onda. La longitud de onda vamos a hallarla primero, entonces dicen acá, ¿solo es despejar? Sí, solo es despejar. 4 por la longitud. ¿De cuánto es la longitud? 0,8 y a eso lo dividimos en 3. Ahora, ¿por qué? Porque nos están diciendo que este es el segundo armónico. Y al ser el segundo armónico, entonces nosotros dibujamos la configuración y nos damos cuenta que hay 3 cuartos de longitudes de onda. Este es un cuarto, otro cuarto y otro cuarto acá. Entonces, por eso escribimos L es igual a 3 cuartos de longitud de onda cuando estamos hablando del segundo armónico. Primero vamos a hallar la longitud de onda, que es este valor. 4 por 0,8 que me da 3,2. Dividido en 3. ¿Cuánto da eso? 3,2 dividido en 3 daría 1. Como 0,7. Como 1,07. Cero, 6, 6, 6, 6, 6.
1,067, ¿sí? ¿Así? Sí. Ok, muy bien. Ahora, hasta ahí hallé la longitud de onda. ¿Qué distancia hay entre el nodo y el antinodo? Entonces, lo que hay es un cuarto de longitud de onda. Entonces, la distancia que nos están pidiendo, distancia de antinodo al antinodo es igual a la longitud de onda dividido en 4. Entonces, simplemente tomamos la longitud de onda y la dividimos en 4. Esta es la longitud de onda y la dividimos. Uy, está como muy feo. Y la dividimos en 4. Entonces, ¿eso cuánto me da? 1,067 dividido en 4. ¿Y eso les da a ustedes? 0,26. 0,26. ¿Me confirman, por favor? Mister. Listo, ok. Entonces, muchachos, la única pregunta que podrían hacernos ahí es, ¿y cuál es la frecuencia del tubo? ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia en ese momento? Pues entonces reemplazaron la fórmula de frecuencia. Aquí no había necesidad de utilizar los datos, solamente era el dibujo lo que me daba la información. Entonces dijo alguien, profesor, ¿y no es más fácil dividir originalmente entre 3 a la longitud y dividirla entre 3? Y efectivamente, esa es una manera más rápida de hacerlo. Efectivamente, es una manera mucho más rápida de hacerlo. Dividir al 0,8 entre 3. ¿Sí? Si esto es la longitud de onda, voy a revisar en la calculadora si al dividir 0,8 entre 3 me da lo mismo. Y efectivamente da 0,267, que es lo mismo. Entonces, vea, alguien en el enunciado dijo, profe, pues lo divido en 3 y ya. Entonces, vamos a hacer acá. Más rápido. También puede solo dividir la longitud entre 3. Muy bien, excelente. Entonces, si ustedes miran, la dificultad de ese ejercicio solamente era hacer el dibujo, entender que les están hablando del segundo. En el tercer armónico, entonces ya no se divide entre 5, sino se divide entre 3 y entre 5, perdón. ¿Listo? Bueno, muchachos, suspendemos por hoy. Ahí, muchas gracias. ¿Me pueden decir si para el jueves figura quiz? ¿O en la otra semana? Mister. Me dicen que es la otra semana, ¿sí? ¿O esta semana? Bueno, cualquier cosa, si llega a ser el quiz, pues ya estamos listos. ¿Hasta dónde entraría? Hasta aquí, ¿sí? Es la otra el lunes. Si es la otra, el lunes, bueno, todavía tenemos tiempo para revisar más ejercicios, porque nos faltan cuerdas sonoras, pero pues ya estamos listos en el tema. El otro tema es espejos, que es mucho más fácil. Óptica es más fácil. Y no creo que alcancemos a todo el tema de óptica que tenemos allá, pero ya ahí empezaría el cuarto periodo prácticamente. Lo que pasa es que tengo que dedicarles tiempo a ustedes para la prueba de estado, muchachos, porque no les han definido fecha, ¿cierto? ¿O ya les definieron fecha a ustedes? No, aún no.
Entonces yo creo que va a ser como hacia mitad del cuarto periodo, nos queda de perlas, porque entonces ya habremos visto todo el tema de física. Que la angustia que había era que no alcanzáramos al tema, pero ya prácticamente con eso estamos bien. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Por favor, no olviden entrar a la siguiente clase, que es hasta luego. Muchas gracias.